Internacional Encuentro con Dios en su sede Las Palmas te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar 5:30 de la tarde. Dirección: calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. La gloria es para ti, príncipe de la paz. Señor, yo quiero ser humilde. De ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor. Tu voz quiero obedecer. Señor, yo quiero. Dios les bendiga. Les invitamos a que escuchen el Dial del Cielo, una nueva emisión de tu programa Pasando por España. Te damos gracias por estar allí, por compartir con nosotros este momento o este espacio en que nos permite que traigamos un mensaje de la palabra del Señor, como es ya habitual en tu programa Pasando por España. Te saludamos en este hermoso pueblo llamado Los Llévenes, Toledo. Este servidor que te habla, el hermano Juan Carlos Rodelo, junto a su esposa Yaslin Díaz, y siempre también junto a nuestra pequeña hija que nos acompaña, Noelia Rodelo. La verdad es que nos gozamos mucho de poder estar hoy nuevamente compartiendo con vosotros una experiencia que hemos tenido aquí en España, una experiencia o experiencias de nuestra vida aquí en España, y reflejando sobre todo lo que es la palabra del Señor. De ver cómo ciertas costumbres y ciertas actitudes que se ven aquí en España nos hacen meditar en lo que es la palabra del Señor. El programa se llama Pasando por España porque, por la misericordia de Dios, nosotros somos de Colombia, de una ciudad que se llama Barranquilla, y por la misericordia de Dios estamos en este lugar, y en las diferentes ciudades en donde Dios nos ha permitido vivir, pues aprendemos mucho sobre la cultura, sobre la forma en cómo viven las personas, en cómo está organizada la sociedad. Y tratamos de esto, pues, reflejarlo en lo que está en las escrituras, o ver de todo lo que vemos qué es lo que la escritura prueba o qué es lo que la escritura bíblica condena. Y así, a través de estas experiencias que vivimos nosotros a diario en este territorio en el que Dios nos permite vivir, se las transmitimos a todos los oyentes de este programa que se llama Pasando por España, para así ser edificados, ¿verdad?, en el Señor, como dice la palabra del Señor, que seamos edificados. Y a través de esto, siempre a la luz de la Escritura, lo que traemos es un mensaje para ser edificados en el Señor. Y hoy vamos a tratar un tema que se llama Dios es nuestra protección. Y este es el tema que vamos a tratar porque nosotros vivimos en un pueblo que se llama Los Llévenes, pero que pertenece a la provincia de Toledo. Y Toledo es una ciudad que es amurallada, así como la ciudad de Cartagena en el Caribe, en Colombia, Cartagena de Indias, que tiene una ciudad amurallada, pues así muy parecido, pero en unas proporciones mucho más grandes, es la ciudad de Toledo, o la ciudad toledana, capital de Castilla-La Mancha, en España. Es una ciudad que tiene murallas muy altas en algunas de sus latitudes, en otras de pronto no son tan altas, pero igual es una ciudad que está completamente amurallada. Y además de eso, la ciudad, hay un río que la bordea casi que en su totalidad.
y el río se conoce por el nombre del río Tajo. Entonces después del río vienen unos barrancos y después de los barrancos vienen las murallas. Y la ciudad, la antigua ciudad de Toledo, lo que es el casco antiguo, que está totalmente amurallado, era lo que se protege, era la ciudad que estaba protegida. Y nosotros al ver estas estructuras, al ver estas paredes tan grandes, tan gruesas, hechas de roca, ¿verdad? Piedras tanto grandes como pequeñas, una encima de otra, y en hileras que conforman las murallas de Toledo, al verlas nos hace meditar en la protección de Dios para nuestra vida. O sea, que así como esa ciudad, porque esas murallas que son muy antiguas, de esto mi esposo ahorita les va a estar hablando un poco sobre parte de cómo fue su construcción, de cuándo se empezó, para calcular un poco así la edad que pueda tener. Pero que esta muralla así que en la antigüedad protegía esta ciudad, que era la antigua capital de España, porque Toledo fue la capital de España antes que Madrid. Entonces estas murallas que protegían esta capital española, así Dios protege nuestras vidas, ¿verdad? Como unas murallas, en la que cuando el enemigo venía, no era fácil penetrar las murallas, entonces tenía que ir por la puerta. Y si la puerta también estaba fortalecida a través de hierro, porque ahí se conservan las puertas en Toledo por donde se entra a la ciudad, porque la ciudad, aunque es una muralla muy antigua, se ha ido modernizando, pero las puertas, o sea, la muralla permanece, las puertas permanecen, o sea, todavía existen esas puertas antiguas de madera muy gruesas y que tienen un contrachapado de metal, de hierro, también bastante grueso. Son unas puertas muy pesadas, que eran las que cerraban la ciudad y hacían que el enemigo con mucha dificultad, si las quería penetrar, con mucha dificultad lograran penetrar. Y esto nos hace meditar en que Dios es nuestra protección, que Dios es nuestra ciudad amurallada, como lo decía el salmista David. Dios es nuestra protección, nuestro escudo, nuestra fortaleza, y Jesucristo es la puerta. Y dice la palabra del Señor que Dios, cuando Dios cierra la puerta, nadie puede entrar. O sea, si Dios es nuestra muralla y Dios también es nuestra puerta, o sea, el enemigo no podrá entrar si Dios es la puerta, y además si Él la cierra. Entonces nosotros tenemos que tener tal confianza y andar en tal obediencia y temor del Señor para conservar siempre esa protección y esa nuestra muralla, que es Jesucristo el Señor. Este es el motivo por el cual hacemos de pronto estos programas, y por eso el nombre de Pasando por España, porque al ver este tipo de actividades, de cosas, de parte de esta cultura, tratamos de buscar un reflejo en la Biblia que nos ayude a encontrar esa enseñanza que Dios nos quiere dar. Y hoy vamos a hablar de esto, de Dios en nuestra protección, y para el tema pues vamos a hablarle un poco de lo que son las murallas de Toledo y qué sucede cuando las murallas no existen. Este es tu programa Pasando por España, y usted se encuentra en el dial del cielo. Aquí quiero ofrecerte, tú y yo soy, disponte mí, sin ti nada puedo hacer, ya ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán, ya ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Señor, mi anhelo es ofrecerte el fruto de tu aflicción, que no fue vano. Aquí estamos, Señor, Señor, mi anhelo es ofrecerte el fruto de tu aflicción, que no fue vano. Aquí estamos, Señor, ya ante ti toda rodilla se ha de doblar,
Dios les bendiga grandemente. Con ustedes la hermana Yaslin. El tema de hoy en Pasando por España: Dios es nuestra protección. Comentábamos de que si hay algo que caracteriza a Toledo son sus murallas. Y estas murallas fueron cuando los romanos quisieron invadir a Toledo. Ya estas murallas existían porque fueron construidas por el rey visigodo Wamba. Y la construyeron con el fin de proteger a Toledo de invasiones. Toledo en aquella época era la capital de España, y pues por ser capital tendían los reyes a protegerla. En las murallas se pueden percibir rasgos árabes. Luego, cuando fue pasando el tiempo, alrededor de 1085, el rey Alfonso VI conquista a Toledo, y Toledo es quitada de las manos de los romanos y es pasada ya por parte de España. En aquella época, como constantemente Toledo era invadida, en aquella época estaba la cultura judía, ya estaban los judíos, estaban los árabes, y también estaban los cristianos. Entonces, ¿qué hizo este rey Alfonso VI? Hizo convivir a todas estas culturas. De hecho, aquí en Toledo se dice que esa fue en la época de mayor esplendor, porque al convivir las culturas juntas hubo un gran avance en lo tecnológico, hubo un gran avance en la ciencia, en la parte científica, y se conoce como en una época de esplendor. Toledo siempre ha sido rodeada de grandes murallas. A pasar del tiempo se han ido deteriorando un poco, pero la ciudad ha invertido y la ha reformado, en algunas ocasiones las ha reconstruido, o simplemente en otras partes les ha hecho retoque. Cuando en la ciudad había más o menos paz, las puertas que rodeaban en las murallas, las puertas que estaban, estas puertas eran tomadas como un peaje obligatorio o como un pase aduanero. Y pues las puertas que hoy aún permanecen es la puerta vieja de Bisagra o de Alfonso VI. También permanece la Puerta del Sol. Esta Puerta del Sol es de origen musulmán y fue reedificada en el siglo XIV. Nosotros pues constantemente, muchas veces cuando vamos a Toledo, siempre nos quedamos mirando sus murallas, mirando la forma en que el hombre ha querido proteger una ciudad, porque las murallas se construía con ese fin de proteger a una ciudad. De hecho, en Josué 6, del 1 al 5, voy a leer para ustedes. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente al cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios había prometido al pueblo de Israel que iban a poseer la tierra.
aquella tierra que fluía leche y miel, aquella tierra donde los frutos eran abundantes, donde era una tierra muy próspera. Y a medida que el pueblo hacía su recorrido hacia esa gran tierra, ellos luchaban contra los que estaban en la tierra y les vencían. ¿Pero por qué les vencían? Porque Dios estaba con ellos. Y en el caminar se encuentran con Jericó. Y Jericó tenía una característica y eran sus murallas. Jericó era una ciudad herméticamente cerrada. Y de hecho, ¿verdad? Cuando leíamos decía que estaba bien cerrada. Y para muchos del pueblo de Israel sus murallas llegaban hasta el cielo. Pero Dios estaba con el pueblo, y como Dios estaba con el pueblo, al grito de esas bocinas, las murallas fueron derribadas. Jericó tenía murallas altas y murallas fuertes, pero no tenían a Dios. Y como no tenía a Dios, de nada le servían sus murallas. Una de las características de las murallas es precisamente esa, es resguardar del peligro a la ciudad, resguardarlas de invasiones por otro pueblo. Las murallas tipifican seguridad, tipifican protección. Por eso era que se tomaban el tiempo de construirla. Al principio, cuando se construían las murallas, las construían de madera, pero cuando ya empezaron a hacer uso del fuego, al lanzar flechas con brasa, y estas encendían las murallas, ya la ciudad quedaba desprotegida. Entonces el hombre empezó a darse cuenta de que la madera no era buena para hacer unas murallas que realmente resguardara una ciudad, y es cuando empiezan ya a usar la piedra. Entonces ya cuando usan la piedra empiezan a ellos a hacerlas tan altas que protegiera la ciudad y que protegiera el castillo. Y esto lo hacían porque ellos querían, de esa forma se sentían seguros. Igual cuando se construyeron las murallas de Toledo. Toledo fue una ciudad constantemente que era invadida por los visigodos, por los romanos, por los árabes. Luego los españoles reconquistan. Entonces esas murallas, cuando eran construidas, el hombre las hacía cada día más altas, cada día más fuertes, cada día más herméticas, con el fin de protegerse, de proteger a su ciudad, de proteger a sus habitantes, de proteger a los niños, de que no viniera el enemigo a matar, de que no viniera el enemigo a crear destrucción y luego a llevar del botín. Entonces lo hacían con este fin. Igual con Jericó, cuando Jericó sus murallas fueron construidas, sus murallas eran unas murallas fuertes, sus murallas eran unas murallas que protegían a la ciudad. Pero ya Dios había derramado una promesa sobre el pueblo de Israel, y era que ellos iban a conquistar, de que ellos iban a tener la tierra prometida. Entonces, frente a esa palabra, en ese momento no había muralla que se resistiera. En el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso es lo que pasó con la ciudad de Jericó, ¿verdad? Ellos tenían unas murallas muy altas y muy fuertes, pero no tenían a Jehová. Entonces, como no tenían a Jehová, de nada les servían sus murallas. De hecho, para Dios mostrar su grande poder, Dios no usó de armas. Dios usó fe de unos hombres que al escuchar la palabra caminaron en esa fe, confiando en Dios, en que Dios les iba a entregar lo que les había prometido. Al principio, mi esposo, el hermano Juan Carlos, decía, ¿verdad?, de que las murallas, cuando se ven las murallas, cómo protegían a una ciudad, podemos comparar que Dios es una muralla alrededor del creyente. Y si el creyente está bajo ese resguardo de Dios, no va a haber quien entre, quizás hayan golpes, quizás hayan amenazas contra la vida del creyente, pero
si Dios está ahí, si Dios es la puerta y si Dios es esa muralla y está alrededor del creyente, no va a haber mano de hombre ni mano de nadie que pueda tocarle, porque está Dios ahí. En 1 de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y en el verso 9 dice que Él guarda los pies de sus santos, y los impíos perecen en tiniebla, porque no tienen a Jehová como su fuerza ni como su fuerte. Entonces nosotros tenemos que tener a Jehová como nuestra fuerza, tenemos que tener a Jehová como nuestro fuerte, como nuestra muralla. Y para que Dios sea nuestra muralla es importante de que nosotros estemos, primeramente, que seamos de Dios, porque si somos criaturas, o sea, si no somos hijos de Dios, es difícil de que Dios nos proteja. Una persona que de pronto ha escuchado de Dios, que se siente que le simpatiza el Evangelio, pero que aún no ha tomado el paso de aceptar a Cristo en su corazón y de seguir a Dios, es difícil de que Dios le proteja, es difícil de que Dios sea su muralla. Entonces es necesario primero que todo que seamos hijos de Dios. Y una vez que somos hijos de Dios, es importante también de que estemos bien con Dios, para que Dios pueda hacer esa muralla. En la Biblia encontramos un ejemplo, voy a leerles para ustedes en Deuteronomio 1:41. Y dice: entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Persistiendo con altivez subisteis al monte, pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni prestó oído. Dios le había dicho al pueblo de Israel de que ellos iban a conquistar, pero el pueblo de Israel muchas veces se llenaba de temor y no confiaban en la palabra de Dios. Y entonces ellos empezaron a murmurar contra Dios y empezaron a decirle al Señor que por qué los había traído al desierto, que ellos estaban en Egipto bien, que ellos le están pasando muy mal en el desierto, que mejor se hubiesen quedado allá en Egipto. Y ya eran constantes esas quejas y esas murmuraciones para con Dios. Y ya Dios estaba ya cansado de escuchar siempre lo mismo del pueblo de Israel. Entonces Dios le dice que ellos no van a conquistar, que les va a castigar porque no confiaban en Dios. Luego ellos se arrepienten de esas palabras que habían dicho y entonces quieren salir a la guerra, quieren salir a conquistar. Y ellos se armaron porque ellos pensaron, ¿verdad?, que con reconocer el pecado, con reconocer que habían murmurado contra Dios, ya Dios ya iba a estar con ellos y ya Dios iba a ser su fuerte. Y no fue así. Ellos salieron al monte porque querían pelear contra el amorreo. Y Dios le dijo que no fueran porque no iba a estar con ellos. Y sin embargo ellos hicieron caso omiso a lo que Dios les había dicho. Y empezaron ellos a armarse y a salir contra el amorreo y perdieron. ¿Pero por qué perdieron? Porque en ese momento, por causa del pecado, por causa de la murmuración contra Moisés, la murmuración contra Aarón, la murmuración contra Jehová, por esa causa ellos cuando quisieron ir a la guerra y quisieron pelear, Dios no las escuchó y perdieron y fueron derrotados en Horma. Entonces en ese momento Dios no estaba haciendo su muralla. Es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos bien delante de Dios, que no murmuremos, hermanos, contra nadie. A veces nosotros creemos, ¿verdad?, que no, el murmurar contra el líder es pecado, pero el murmurar contra el hermanito que acaba de llegar
o con el hermanito que está en ese proceso de Dios, hermano, que está luchando, que se está entregando a Dios, y que creemos que con murmurar contra ellos eso no es pecado. Eso también es pecado. Dios no quiere que en el pueblo hayan chismes. Dios no quiere que en el pueblo haya murmuraciones. Si de pronto usted está en la iglesia y usted ve algo y que al momento no le parece, es mejor que se acerque a la persona y que se aclare todo, pero no empiece en su mente a maquinar, a pensar cosas que no son, y luego comentárselas a otros y luego a otros. A Dios no le agrada eso. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la palabra, que era un pueblo de dura servir. Era un pueblo que tenía un corazón duro para con Dios. A pesar de que Dios se derramaba en maravillas, en milagros, en portentos, ellos pareciera que se les olvidara. Y no tenían el temor de colocar su lengua aún con el mismo Jehová, porque le decían al Señor que por qué les había sacado de Egipto, que ellos en Egipto estaban bien, que ahora están en ese desierto vagando, que siempre el maná, que querían comer otras comidas, o sea, siempre, constantemente andaban quejándose y no le daban la gloria a Dios. Y luego cuando ellos ya en esa condición, cuando quisieron luchar contra el enemigo, Dios no estaba con ellos y por eso ellos fueron derrotados. Dios no era su muralla. Nosotros tenemos que pensar, hermanos, que la protección de Dios tiene que estar en nuestras vidas, porque si esa protección de Dios está en nuestra vida, si Dios es esa muralla alrededor nuestro, no vamos a sufrir nosotros y no van a sufrir los nuestros. Era lo que pasaba. Por eso era que Toledo, Jericó y tantas ciudades que existieron construían sus murallas, porque eso era el mecanismo que ellos tenían para protegerse del enemigo, para que el enemigo no entrara a destruir, a matar a las mujeres, a matar a los niños, a llevarse sus animales, a llevarse todo lo que ellos con tanto esfuerzo habían logrado. Entonces Dios tiene que ser nuestra muralla. Dios tiene que ser nuestra protección. ¿Por qué razón Dios tiene que ser nuestra muralla? Pues para que no entre, hermano, el enemigo y despoje nuestra vida y traiga destrucción y traiga ruina y se robe lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Entonces es importante de que nosotros estemos ahí en esa comunión con Dios, ahí en ese temor de Dios, para que Dios esté ahí en nuestras vidas. Cuando en una persona no está esa protección de Dios, es una persona de que sufre cualquier invasión que quiera venir a su vida, la sufre. En la Biblia encontramos muchos ejemplos así. De hecho, hay mucha gente, cuando Jesús estuvo en esta tierra, mucha gente se le acercaba a él. Había gente endemoniada. ¿Por qué había gente endemoniada? Porque en ese momento no tenían a Dios como su muralla. Estaban desprotegidos. Pecaban una y otra vez, y eso hacía que espíritus entraran a sus vidas, espíritus inmundos, demonios entraran a sus vidas. También había muchas personas enfermas, y las enfermedades que tenían también muchas veces eran por causa del pecado. Y cuando estas personas se les acercaban al Señor y obtenían de Dios lo que querían, el milagro, la sanidad, el Señor les decía, vete, pero le decía, pero no peques más. ¿Y por qué el Señor le decía, vete y no peques más? Porque el Señor le estaba diciendo, yo quiero protegerte, pero para yo ser esa muralla inquebrantable en tu vida, es necesario de que tú no peques más. Era lo que Dios le estaba diciendo. En Juan 5:14,
referencia a la historia de un hombre que sufrió de parálisis durante 38 años. Y este hombre, él estaba ahí esperando el movimiento de las aguas para poder ser sano. Y Jesús se le acerca y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, pero es que yo no hay quien me lleve hasta ese estanque cuando las aguas son movidas para yo ser sano. Y Jesús viene y le sana, pero cuando Jesús le sana, Jesús le dice, no peques más. Le dice en el verso 14 de Juan 5, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces es importante de que el Señor sea esa muralla y que nosotros estemos en Dios, que no estemos en pecado, para que no nos venga alguna cosa peor. Porque el pecado lo que trae es eso, hermano, el pecado trae muerte. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros estamos en Dios y nuestra casa está limpia, ¿por qué nos vamos a descuidar? O sea, ¿por qué vamos a permitir que nuestra casa espiritual esté sucia? La Biblia habla de que dice en Lucas 11:23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y luego el Señor Jesús sigue diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ya por ese motivo es que nosotros tenemos que tener a Jesucristo como esa muralla inquebrantable, porque si pecamos, luego de haber recibido a Dios, de estar en su camino, y luego de esto pecamos, ¿qué pasa? De que aquella casa que estaba protegida, de aquella ciudad que es nuestra vida, podríamos decir que esa ciudad es nuestra vida. Entonces, y Jesús es la muralla inquebrantable, cerrada, bien cerrada, que llega más allá del cielo. Está ahí protegiéndonos, pero luego de que se ha pecado es como si se abrieran brechas en la muralla. Y ya esa muralla ya no puede ser nuestra protección. Y no porque Jesús no sea poderoso, sino porque al pecar se le está dando entrada al enemigo. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y cuando se peca, ya Satanás empieza a ser juez sobre la vida del hombre. Entonces, cuando la casa que está limpia, que está bonita, que está adornada, que no tiene polvo, esta casa, cuando ya Jesús no es la muralla, ¿qué sucede? De que viene el enemigo a traer destrucción, de que viene el enemigo a traer ruina, a quitar, a llevarse lo que Dios ha colocado. Y entonces dice la palabra que el estado del hombre, después de haber conocido a Dios, el estado del hombre llega a ser peor. De pronto usted ha visto personas que se han apartado de Dios y que usted ve sus vidas, y quizás hay algunos que son homosexuales, otros que han caído en la droga, otros que han caído en el alcohol, y de pronto usted dice, pero estos no eran cristianos, ¿por qué han llegado a ese estado? Sencillo, porque ya Jehová no está haciendo su muralla, y al abrir esa brecha llega el enemigo, y el enemigo llega con un ejército mayor, y llega a destruir y a quemar, a robar, a traer despojos, a arruinar totalmente esa vida. Entonces es importante de que el Señor siempre sea esa muralla. Dios quiere proteger al creyente. Dios quiere que nosotros siempre confiemos en Él, de que Él sea siempre nuestra ayuda. Pero es importante de que nosotros estemos bien con Dios. A veces nosotros somos necios
porque le damos, muchas veces hay deseos en el corazón y creemos que no podemos con los deseos y nos entregamos quizás a esos deseos, y lo que hacen esos deseos es que nos apartan de Dios, y es esa brecha para que entre el enemigo. La palabra dice que un poquito de levadura es lo que leuda toda la masa. Entonces debemos tener mucho cuidado de ello, de tener siempre a Dios como esa muralla alrededor nuestro, de que sea Dios esa protección en nuestra vida. Y cuando nosotros somos protegidos, nosotros con nuestras oraciones protegemos a los nuestros. La familia es protegida. Pero cuando ya el hombre empieza a caer y a caer y a caer, le sucede como aquel hombre que descendió a Jericó, el de la parábola, que desciende a Jericó, y este hombre fue asaltado y casi que lo mata. Y cuando el buen samaritano lo encuentra, el buen samaritano lo encontró casi muerto. Entonces, nuestra vida sin Dios corre peligro. Y es importante de que nosotros entendamos esto, de que Dios es nuestro todo y que Dios tiene que nosotros cuidarnos para que nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestras finanzas no sean tocadas, sino que sea Dios guardándonos en todo. Les recordamos que usted se encuentra pasando por España y usted está en el dial del cielo. Ante ti, toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas mostrarán. Sí, Señor. Es verdad que ante ti todas las coronas de la tierra se han de postrar, Señor. Se han de postrar, Señor, porque la grandeza que tú has hecho en nuestra vida, nada más que tú la podía haber hecho. Y por eso nosotros hoy en este día estamos agradecidos, Padre, delante de tu divina presencia. Y no podemos por más que cantarte esta alabanza, en la cual nosotros decimos así ante ti. Y ante ti, toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra, sus coronas. Gloria al Señor. Continuamos en este programa Pasando por España. Recuerda que usted se encuentra en el dial del cielo. Y como les compartía mi esposa, Dios es nuestra muralla. Dios es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor, porque si permanecemos en el Señor, entonces Dios nos guardará de todo mal, nos guardará de todo peligro. Si bien es cierto que la palabra del Señor habla de que nosotros los creyentes somos sometidos a prueba, y de hecho el apóstol Pedro nos enseña que no nos sorprendamos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia en el creyente. Pero nosotros como cristianos no debemos de confundir la prueba con el ataque del enemigo cuando entra, o sea, cuando penetra nuestra fortaleza, que es Dios. Pero cuando Dios se aparta de nuestra vida, entonces el enemigo entra a robar, a matar y a destruir. Voy a ir tratando de explicar esto un poco más despacio. Nosotros como creyentes, nuestra vida, nosotros la rendimos a Cristo, y al pertenecer ahora al reino de los cielos, al empezar a entrar a formar parte del reino de los cielos, nosotros tenemos que vivir como ciudadanos del reino. Nuestra vida tiene que ser en obediencia a Dios, en obediencia a los mandatos, en obediencia a la palabra del Señor. Tenemos que andar y vivir conforme a la palabra del Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo en una de sus epístolas, dice que todo vuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, o sea, tanto lo que se ve como lo que no se ve en el creyente, dice que tiene que ser guardado, irreprensible para el Señor. Nosotros andando en esta obediencia a la palabra del Señor, Dios es nuestra protección, o sea, es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Pero cuando nosotros empezamos a hacer lo desagradable ante los ojos de Dios, ese escudo que Dios pone sobre nuestras vidas, que nos protege de los ataques del enemigo, es quitado. Y entonces cuando el enemigo entra a nosotros y puede tocar ya sea las finanzas,
puede tocar la salud, puede tocar la familia, o sea, toca todas las áreas de nuestra vida hasta donde le es permitido llegar. Entonces, o sea, una cosa es cuando el enemigo nos ataca para matar, para hurtar y para destruir, y una cosa muy diferente es cuando por la misericordia de Dios somos sorprendidos en diversas pruebas. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a alguna adversidad, nosotros una de las primeras cosas que tenemos que meditar es en nuestra vida. Si estamos agradando a Dios, si estamos continuamente haciendo el bien, si continuamente estamos buscando serle agradable. Si nosotros en esa primera evaluación que hacemos hallamos que estamos agradando a Dios, entonces la segunda evaluación es entrar a la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé paz si estamos agradándole, y que nos muestre, que nos ayude, que nos limpie y que nos muestre qué está sucediendo. Y la misericordia de Dios, si nosotros estamos agradándole, nos mostrará caminos por donde salir victoriosos, o nos dirá: estar quieto y ve la salvación de Dios. O sea, siempre habrá una palabra, siempre habrá una respuesta de Dios, siempre habrá aliento o fortaleza de parte de Dios cuando somos sometidos a diversas pruebas. O sea, cuando estamos en dificultades y en circunstancias adversas, pero no es por causa de haber desobedecido, no es por causa de haber dejado el mandato, sino que por la misericordia de Dios, para producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces esta adversidad Dios la utiliza para forjar nuestra vida. Pero cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros hacemos lo que no conviene, o sea, cuando Dios nos ha dicho que nos quedemos quietos y nos movemos a hacer lo que Él no nos dice, o cuando Dios no nos promete que nos va a dar algo, pero nosotros nos adelantamos a buscarlo con nuestras propias fuerzas, entonces allí la adversidad que se cree ya no es por causa de que Dios nos haya permitido entrar en una prueba para fortalecernos, sino que nosotros estamos saliéndonos de esa protección, o estamos permitiendo que esa protección se quite de nuestra vida, y entonces el enemigo viene a hacer lo que le agrada a él, que es matar, hurtar y destruir. Y entonces toca al creyente, toca su vida, toca todas las esferas de la vida del creyente, pero para destruirla. Entonces nosotros lo que tenemos es que, confiando en esa misericordia de Dios, siempre, mientras tengamos oportunidad, podemos volver el camino y enderezarnos y pedirle perdón a Dios y que nos ayude, y que las consecuencias de lo que hemos movido, ¿verdad?, de esas circunstancias que hemos provocado, que nos ayude, porque las circunstancias, estoy seguro que siempre permanecerán. O sea, cuando nosotros por causa del pecado movemos un mundo espiritual en contra nuestra, entonces aunque enderecemos el camino, las circunstancias allí están. O sea, todo eso que movimos viene en contra nuestra, y lo que podemos esperar que, según la misericordia de Dios, que Dios ahora nos ayude y nos dé fuerza para todo aquello que hemos movido en contra nuestra. Hay un caso en la Biblia que es el caso del rey Usías, un rey que Dios escogió desde muy joven y lo puso delante de su pueblo. Y este rey era muy obediente a la palabra del Señor. Él en principio de su reino era muy obediente y muy recto, o sea, se conducía de manera perfecta. Pero dice que un día Usías se rebeló contra las cosas sagradas, y dice en 2 de Crónicas capítulo 26, desde el verso 1 en adelante, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó, ¿verdad? Vemos allí en estos primeros 5 versículos que he leído para vosotros lo que describí de Usías, de cómo fue él en el principio. O sea, él empezó a buscar a Dios y se empezó a mover conforme a lo que Dios le pedía o le decía que hiciese. Y esto fue agradable a los ojos de Dios.
Y entonces Usías fue prosperado. Según el verso 5 dice que buscó a Dios y Dios le prosperó. Entonces Usías fue prosperado y empezó a ser un rey victorioso en todas las áreas de su vida. Dice que Usías fortificó la ciudad, pero con el pasar del tiempo Usías parece ser que olvidó fortificar su vida, porque dice el verso 16 del capítulo 26 del pasaje que estamos leyendo de Segunda de Crónicas 26, verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte, o sea, más cuando Usías ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa del real, gobernando al pueblo de la tierra. Sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió, que Usías dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, y rebelándose contra Dios, lo que hizo fue que Dios quitó el cerco, ese cerco que lo mantenía fuerte. ¿Y qué pasó? Que cuando ya Dios le quita el cerco, a Usías le brota una lepra y se vuelve leproso y fue apartado aún del reino. O sea, Usías perdió ese privilegio de continuar siendo rey, porque ya dejó de ser rey, ya no podía estar en palacio real, no podía estar ya cerca a sus hermanos, sino que dice la Biblia en el verso 21, ¿verdad? Dice, por lo cual fue excluido. O sea, Usías fue excluido, fue apartado. Y allí murió, o sea, murió apartado y excluido, y murió leproso. Y vemos que eso no era lo que Dios quería para él en un principio, porque Dios lo tenía fortificado, y contra Usías no había nada que prosperase. Pero el día en que se enalteció, y el día en que se rebeló contra Dios, traspasando la palabra y la voluntad del Señor, ese día le cayó sobre él prácticamente una maldición. O sea, fue arruinado tanto física como espiritualmente. Y así vemos en la palabra del Señor muchos casos. Otro de los casos sería que vemos en Números, en el capítulo 16, nos habla la palabra del Señor de Coré. Cuando leemos el caso de Coré, Coré era uno de los principales en el pueblo de Israel. Y Coré, al parecer, como que él, como tenía cierta autoridad sobre el pueblo, como que era mirado con cierto aprecio, o sea, con buenos ojos. O sea, era una persona que al parecer administraba las cosas de Dios y lo hacía de buena manera porque era influyente. Pero Coré en su corazón también se rebeló contra Dios, porque Dios había puesto sobre los principales de Israel, sobre los príncipes del pueblo y sobre los ancianos, Dios había puesto a Moisés y había puesto a Aarón. Mas sin embargo, Coré tiene la iniciativa de decir que Moisés no era necesario, y que ni Aarón, y que él con los que le rodeaban podían gobernar al pueblo. Y teniendo esa iniciativa, mucho pueblo se fue tras Coré, o sea, como diciendo, bueno, aquí tenemos un nuevo líder, y traspasando así la palabra del Señor de que Dios les había levantado a Moisés para que les guiase en el desierto, para entrarlos a través de su mano a la tierra prometida. Y vemos que cuando Coré tiene esto, que atenta contra esa autoridad que Dios ha puesto en el pueblo de Israel, que es Moisés, ¿verdad? Y después de Moisés, Aarón. Entonces Moisés y Aarón se presentan delante de Dios, y Dios se enoja no solo ya con Coré, sino con todo el pueblo que seguía a Coré. Mas sin embargo vemos a Moisés intercediendo
por el pueblo, diciendo: Señor, uno solo es el que ha pecado, no destruyas a todo el pueblo. Y Dios, escuchando a Moisés, dice que destruyó a Coré, abriéndose la tierra debajo de sus pies y tragándoselo a él con toda su familia y con todas sus pertenencias. Vemos allí como un hombre que había sido cercado por Dios y que era tenido en estima delante del pueblo, cómo se revela de lo que Dios ha establecido, tratando de usurpar o de interpretar él la voluntad de Dios a su manera. Y vemos cómo Dios actúa, quitando esa protección, y la misma tierra se lo tragó. Dice que descendió entero, descendió vivo al Seol. Ese fue el caso de Coré. Entonces nosotros, voy a leer esos versos de lo que les estaba comentando en Números capítulo 16, en el verso 31 y verso 32 dice, Número 16, verso 31 y 32 dice de esta manera: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Verdad? Eso fue lo que sucedió en Coré por traspasar la palabra del Señor. Y así podríamos enumerar muchos casos de siervos de Dios que fueron prosperados en un momento cuando buscaban el ser recto delante de Dios, cuando buscaban agradarle. Y vemos como cuando se desvían del camino, Dios quita esa protección y entonces el enemigo entra a destruir su vida, porque como Jesús reveló el plan del enemigo, y dice: el enemigo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Y un caso que vemos es el caso de Saúl, cuando dejó de sentir paz. Saúl fue un rey de Israel, fue el primer rey que Dios escogió para el pueblo de Israel, y Saúl desechó la voz de Dios después de estar reinando un tiempo sobre Israel, y de haber aceptado esta virtud de gobernar sobre Israel, de haberla aceptado con cierta humildad. Después de esa humildad pasó a ser orgulloso y a traspasar los dichos de la boca del Señor, y Dios se apartó de Saúl. Y vemos que cuando Dios se aparta de Saúl, Saúl estaba expuesto al peligro, y aunque tenía dinero, aunque tenía un ejército, aunque tenía poder, ya no tenía a Dios. Y de nada le vale al hombre, dice los evangelios, que de nada vale al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde en el infierno. Y de nada le valía a Saúl ganar todo lo que podía ganar si ya Dios no era su muralla. Y vemos en 1 de Samuel capítulo 16 verso 14 que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Sabemos que Saúl pasó a ser atormentado, después de que Dios era su muralla, y entonces después de tener esa paz de Dios, de tener esa seguridad y esa confianza de Dios, ahora estaba atormentado por un espíritu. Ahora era atormentado, ahora era una persona que vivía quizás con zozobra, con temores, con temblores, con angustia, y los enemigos se le levantaban ahora por todos sitios, y los hijos de Saúl aún pagaron las consecuencias de los pecados de su padre, porque debiendo ser ellos los que tenían que heredar el trono o la sucesión sobre el gobierno de Israel, Dios los desecha por completo como familia. Y es cuando escoge a David, ¿verdad? Que nos enseña la Biblia que David, Dios habla de él diciendo: un hombre conforme o un varón conforme a mi corazón. Entonces esto es lo que queríamos compartirte, amado hermano, amado amigo que nos escucha, amado oyente, que nosotros tenemos que procurar que sea Dios nuestra protección, que sea Dios nuestra muralla. O sea, que así como las ciudades antiguamente se protegían con grandes murallas, lo más alta que la pudieran construir, con puertas enormes y pesadas, para que el enemigo no lograra penetrar con facilidad, así nosotros también tenemos que buscar el rostro de Dios y vivir una vida con temor y con temblor, para que sea Dios nuestra muralla, para que sea Dios nuestra protección, para que se cumpla esa palabra de que Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo.
porque de nada vale decir Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza y Dios es mi escudo, si nosotros teniendo una vida en desobediencia y en desorden, Dios no estando con nosotros, aunque lo digamos, si Dios no está con nosotros, entonces el enemigo va por nosotros. Y recordemos que lo dice el apóstol en su epístola, de que como león rugiente anda el diablo buscando a quien devorar. Mientras que si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo, allí no podrá llegar el Señor. ¿Por qué? Porque estaríamos en lugares celestiales, aunque nosotros estemos físicamente aquí en la tierra, ¿verdad? Tal es la cobertura de Dios sobre nuestra vida, que es como si estuviéramos en los lugares celestiales. Entonces el enemigo no nos podrá dañar, no nos podrá destruir, no nos podrá ni hurtar, ni matar, ni destruir. Cuando nosotros nuestra confianza es el Señor y andamos según sus caminos y según sus pasos. Entonces esto, amado hermano y amado amigo, es lo que te queríamos compartir. Que queremos que tengas siempre presente que Dios es nuestra protección, que Dios es nuestro fuerte escudo y nuestra fortaleza. Si nosotros andamos una vida con temor y con temblor delante del Señor, una vida en obediencia, una vida siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si nosotros somos hacedores de la palabra del Señor, entonces Dios será nuestra fortaleza, nuestra ayuda y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hay una alabanza, un corito, ¿verdad?, que dice que el corito narra la historia de que en el año 16, o sea, en el año 1916, llegó el evangelio a Colombia, y de llaman que lo traían los pentecostales. Dice que eran unas personas que, aunque no leían muchos libros, dice que en ellos había poder de Dios. Y describe esta situación el coro diciendo que los enfermos se sanaban, que los muertos resucitaban, que los cojos eran sanados, y la gente cuando recibía al Señor decía que recibía el poder del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano y amado amigo que me escucha, es algo también a lo que te instamos, que busques al Señor, que lo busques de todo tu corazón y que recibas el poder del Espíritu Santo, que recibas el bautismo, porque por ahí andan muchos diciendo que la iglesia primitiva ya maduró, que la iglesia primitiva ya no es que ya no es de señales ni de poder de Dios, y esto no es así, amado hermano y amado amigo, porque Jesucristo lo dijo, que el que cree en mí, dice que estas señales les seguirán y aún mayores cosas hará, ¿verdad? Entonces nosotros, confiando en esta palabra y confiando en todas las demás promesas que tenemos en el Señor, tenemos que buscar el poder de Dios y buscar el rostro del Señor para que nos regale su Espíritu, porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, podemos entender la voluntad de Dios, podemos entender mejor las Escrituras, porque el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios es nuestro mejor maestro, más que los libros y más que los comentarios bíblicos. Busca al Señor, busca su Espíritu y sujétate a tu pastor. Que Dios te bendiga. Este es tu programa Pasando por España. Queremos saludar de manera especial a nuestros pastores, Fernando León, Inés Cereira, y a nuestro hermano Ronald en los controles. Le damos gracias a la audiencia por permitirnos hoy abrirnos las puertas de su casa a través de este dial, el dial del cielo, para que pudiéramos compartir contigo esta experiencia que Dios nos ha regalado. Recuerda que usted se encuentra en el dial del cielo y este es tu programa Pasando por España. Les amamos mucho. Desde este hermoso pueblo de Los Llévenes, Toledo, enviamos bendición a tu vida, que Dios te bendiga grandemente, y te invitamos a que permanezcas en esta tu emisora, el dial del cielo. Este es tu programa Pasando por España. Dios les bendiga y Dios les guarde.